Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a este consultorio online y virtual organizado por la Opinión de Málaga y Centro Gutenberg en este día 4 de junio que celebra el Día Mundial de la Fertilidad, con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población y de identificar el momento indicado para consultar a un especialista. En 1995, la edad media de maternidad, según el Instituto Nacional de Estadística, se situaba en los 29 años. En la actualidad, en 2021, este hecho ha cambiado mucho, pues esta cifra ha ascendido hasta prácticamente los 33, siendo los 35 años la edad a la que comienza el declive de la fertilidad. Tenemos que aceptar como sociedad que los tratamientos de reproducción asistida van a estar cada vez más presentes en nuestro día a día. De hecho, la reproducción asistida es responsable del 10% de los nacimientos en España. Por eso, toda información que podamos dar sobre este tema es más que valiosa. Concebir un hijo es una tarea ilusionante que a veces presenta dificultades, por lo que hay que tener paciencia y recibir los mejores cuidados para que todo salga como se espera. En España, el 17% de las parejas en edad de reproducción tiene problemas de fertilidad, ya sea por motivos médicos o sociales. Con motivo del Día de la Fertilidad que celebramos hoy, queremos compartir con todas las personas que vean este consultorio las respuestas a esas preguntas que suelen inquietar a quienes están intentando tener un bebé de forma natural y desafortunadamente no están teniendo éxito en su meta. Contamos en este consultorio con el doctor Claudio Álvarez, director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg. Doctor Álvarez, buenos días. Hola, buenos días a todos. El doctor Álvarez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Chile, especialista en Ginecología y Obstetricia y máster en Reproducción Humana por la Universidad de Valencia. Más de 15 años ejerciendo su profesión entre Chile y España. Durante 7 años formó parte del equipo médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, hasta que en 2010 se incorporó al equipo médico del Centro Gutenberg, pasando a dirigirlo en el año 2012. En el año 2017, junto con su compañero Miguel Lara, es codirector de la unidad, autor de artículos de interés científico sanitario destacables y ponente habitual en congresos y reuniones a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y forma parte del grupo de interés de endocrinología. Vamos a contestar, doctor, las preguntas que nos han ido mandando durante la semana la gente que se está conectando a través de Facebook y de Zoom y de la web de nuestro periódico. Y cuando quieras empezamos a contestar las preguntas que nos han ido llegando. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, estoy preparado. Como día viernes. Pues venga, empezamos con la pregunta. ¿Cuál es la edad límite para un tratamiento de fertilidad? ¿Hasta qué edad es fácil quedarse embarazada sin ayuda de tratamiento médico? A ver, en general, si hablábamos que un 17% de las parejas puede tener un problema para lograr un embarazo, eso significa que más del 80% de las parejas van a concebir sin ningún problema, ¿vale? Eso, lo primero que hay que decir, que siempre damos voces de alarma de que los problemas de fertilidad, etcétera, etcétera, pero hay que saber que más del 80% de las parejas va a lograr su embarazo sin ningún problema en forma natural. Ahora, esta probabilidad de lograr un embarazo viene relacionada principalmente con la edad de la mujer. No significa que la edad del varón no importe, pero la edad de la mujer es la que empieza a ser un problema más precozmente. Eso significa que, o se sabe que la mujer empieza a disminuir su fertilidad cuando, bueno, viene disminuyendo desde los 20 años de edad. Pero cuando pasamos los 37, 38 años, ya esa disminución es importante, dramática a los 40 años, y a los 45 años se sabe que la posibilidad de lograr un embarazo natural es muy, muy, muy excepcional. Todos conocemos mujeres de 47, 48 años que han logrado un embarazo natural incluso, pero son casos excepcionales, que no son la regla, ¿vale? Entonces, la recomendación es que si una pareja lleva más de un año buscando embarazo, independiente que busque los días fértiles, la definición de infertilidad es la imposibilidad de lograr un embarazo evolutivo después de un año de búsqueda, manteniendo relaciones sexuales regulares sin método anticonceptivo. Entonces, si ya hemos cumplido con ese criterio, entonces la recomendación es consultar.
Eso significa que puede afectar a una mujer de 20, de 30, de 35 años, ¿vale? Ahora bien, cuando ya nos metemos en el campo de la reproducción asistida, en cuanto a tratamientos de reproducción asistida, la ley de reproducción vigente en España no pauta un límite o no fija un límite máximo de edad para los tratamientos. Pero existe un consenso a nivel de la Sociedad Española de Fertilidad y sus clínicas asociadas, donde nos hemos puesto un poco de acuerdo y hemos fijado un límite que son los 50 años de la mujer, donde en forma natural o fisiológica, los 50 años son la edad en la que habitualmente llega la menopausia, es decir, donde la naturaleza le dice a la mujer que hasta ahí llegó su vida reproductiva, ¿vale? En el caso del varón, la fertilidad también se ve afectada por la edad, pero esto es más tardío. Es decir, se sabe que después de los 45 años empieza a disminuir la calidad seminal y después de los 55 años empiezan a aparecer problemas ya un poco más evidentes, los mismos que aparecían en la mujer después de los 40, 38 años, en el varón son después de los 55 años más o menos. ¿Mm? Vale. Pero si bien es cierto, en el varón no tenemos un límite para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Otra pregunta. Los resultados del seminograma arrojan un poco flojo en los espermatozoides. Por lo demás, todo perfecto. ¿Es posible un embarazo natural? Hay que siempre aclarar que la respuesta a esa pregunta, bueno, las respuestas dependen de cómo me hagan las preguntas los pacientes. Sí. Porque una cosa es el resultado de un examen, de una analítica, de una prueba, digamos, pero es el resultado de una prueba. Eso hay que llevarlo a un contexto de un paciente o de una pareja que tiene un problema. Es decir, si hay un espermiograma donde aparece una disminución del número, de la movilidad o alteraciones de la morfología, eso hay que llevarlo al contexto clínico. Es decir, si la paciente me pregunta, doctor, ¿este seminograma está alterado? Yo tengo que contestar que sí, que no está normal. Y si con esa misma prueba me pregunta, pero ¿puedo ser padre con este seminograma en forma natural? Totalmente. Es decir, las respuestas dependen de la pregunta. Si ese mismo seminograma está en una pareja que ambos son jóvenes y están empezando a buscar un embarazo, probablemente mi consejo va a ser, mira, mantener una vida sana, relaciones sexuales regulares, y si no se embarazan en un tiempo determinado, ya volveremos a hablar y veremos qué podemos hacer. Ahora, ese mismo seminograma en una pareja donde ya llevan un año buscando o teniendo relaciones sexuales regulares y no se ha logrado un embarazo, entonces sí que ese seminograma puede ser importante. Vale. Tercera pregunta. COVID y embarazo con hiperémesis gravídica. No sé si lo he leído bien. ¿Algún riesgo? A ver, la hiperémesis gravídica es un estado, una situación muy frecuente, que consiste en que, a ver, en el primer trimestre del embarazo, el cuerpo de la mujer se tiene que acostumbrar a su nueva situación, a su nuevo estado de gestación. Entonces, eso es secundario a una serie de cambios hormonales, físicos, emocionales, etc. Y dado estos cambios, muchas mujeres sienten esas típicas molestias de asco, náusea, vómito, entonces, que son molestias normales. Es decir, cuando una paciente a mí me dice que siente todas esas cosas, yo le digo que me alegro, porque eso significa que es un embarazo que está evolucionando, que está en evolución, digamos. Ahora, cuando estas molestias producen una alteración en la vida cotidiana o diaria de la mujer, ahí hablamos de hiperémesis gravídica. Es decir, si una mujer vomita 3-4 veces al día, pero esa mujer puede tener una vida normal, no le perjudica en su trabajo, no tiene problemas de alimentación, de hidratación, ya está. Son síntomas del embarazo que hay que llevar consigo, porque eso puede aumentar hasta la semana 12, 14 de embarazo, pero después desaparece o disminuye bastante. Ahora, si esos vómitos o esas náuseas hacen que esa mujer no pueda llevar una vida normal, entonces ya hablamos de hiperémesis gravídica. Y si esas molestias impiden que la mujer coma, se hidrate, es decir, empieza a tener complicaciones en su estado de salud, entonces muchas veces esa hiperémesis gravídica necesita un ingreso hospitalario para manejarlo en forma dentro de un hospital, porque no podemos permitir que una mujer se deshidrate o no se pueda alimentar.
Entonces, va a depender del grado de intensidad o de afectación de la vida de la mujer si hablamos de hiperemesis gravídica o de síntomas normales de una paciente embarazada en su primer trimestre de embarazo. Ahora, todo este cuadro en relación al COVID, no hay nada descrito que haya mayor afectación o menos afectación, no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Ajá, perfecto, aclarado. Cuarta pregunta. Fecundación in vitro fallida con un embrión de 5 días de calidad A. ¿Qué nos recomienda ahora en caso de volver a intentarlo? Ahí la respuesta va a depender de muchos factores, porque va a depender del diagnóstico que tenga la pareja, de la edad de la mujer, de si era su primer tratamiento, etcétera. Es decir, si es una pareja joven que la fecundación in vitro se realizó por un factor tubario o un problema en la trompa y hubo una baja respuesta y por eso solamente se obtuvo un solo embrión, es decir, ahí la recomendación va a ser, es decir, el abanico de caminos que se pueden seguir después de ese tratamiento son muchos, va desde, mira, esto ha sido, entonces va desde, mira, vamos a volver a intentarlo, eh, y dependiendo de lo que vamos a cambiar la estrategia, vamos a evaluar, vamos a pedir estas analíticas que a lo mejor nos dan una orientación un poco de lo que pudo haber pasado, o el otro extremo es decir, mira, esto ha pasado por esta situación y probablemente se vuelva a repetir, y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es cambiar un gameto, o hacer una donación de óvulo, o una donación de semen. Es decir, la estrategia después de ese caso depende mucho y es individual de cada pareja, así que no puedo dar una receta concreta de lo que se puede hacer. Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta. Hola, doctor. Soy una mujer de 39 años y llevo más de un año buscando el embarazo sin éxito. Sufrí un aborto que me dejó algo afectada y me preguntaba si esto podría influir en que hasta el momento no consiga quedarme en estado. ¿Qué me recomienda? A ver, la probabilidad de abortar está presente en todas las parejas que se embarazan, no solamente las que tengan o las que puedan tener algún problema de fertilidad. De cada 100 parejas que se embarazan, la probabilidad de tener un aborto espontáneo antes de las 12 semanas es de un día 15%. Por lo tanto, y eso, eh, la probabilidad que se vuelva a repetir sigue siendo la misma después de un aborto. Recién después de 2 abortos seguidos, uno habla de que puede existir un aumento de esa incidencia que empieza a ser de más de un 20%, y está ahí, estaría indicado realizar un estudio. Pero con un aborto, no, primero hay que ver si ese embarazo fue natural, si fue un tratamiento de reproducción asistida, es decir, hay que evaluar varios parámetros para ver cuál sería la recomendación, pero lo habitual es que después de un aborto no haya mucho que estudiar ni nada, porque es una cosa que está inherente a la especie humana, digamos. Ujú. Es decir, es inevitable y es impredecible. Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de probabilidades hay en una fecundación in vitro? Tengo miedo de que salga mal. A Debe ser ver, probabilidad. sí, sí, a ver, la probabilidad de, primero, los humanos somos muy malos para reproducirnos. En general, de cada 100 parejas que empiezan a buscar embarazo, se embarazan 20, 23 por mes o por ciclo. Entonces ya empezamos con una probabilidad baja en forma natural. Ahora, cuando realizamos una fecundación in vitro, ahí nosotros un poco engañamos a la naturaleza, en cierto modo, porque nos saltamos varios controles de la naturaleza. eh, y en general, por lo menos, por ejemplo, aquí en Gutenberg tenemos una tasa de embarazo global en fecundación in vitro con ovocitos propios de un 50% aproximadamente, ¿vale? Y esas probabilidades también dependen de la edad de la mujer. Es decir, ese 50%, si la mujer tiene 20 años, entre 20 y los 30 años, supera el 60% a la primera transferencia. Pero cuando pasamos los 40, por ejemplo, esa probabilidad baja a un 20-30% de embarazo. Y después de los 44 años, esa probabilidad es 0%, o casi 0%. Por lo tanto, el pronóstico es bueno, no es 100% efectivo, porque ninguna técnica de reproducción asistida lo es,
por mucho que sea una fecundación in vitro, y volvemos a hablar de que la edad de la mujer es nuestra principal enemiga, digamos, por decirlo de alguna forma. Ujú. ¿Con la menopausia hay tratamiento para quedarme embarazada? Nos pregunta otra oyente. Sí, claro. A ver, la menopausia es cuando la mujer deja de tener reglas, y deja de tener reglas porque ya no tiene óvulos. Por lo tanto, la alternativa para lograr un embarazo es realizar una fecundación in vitro, pero con donación de ovocitos. Y esta menopausia puede ser cuando a la mujer le ha llegado la menopausia en forma fisiológica, o cuando hablamos de un problema que se llama menopausia precoz, que es cuando la menopausia llega antes de los 40 años, donde ahí la única alternativa para ser madre de esa mujer es recurriendo a una donación. Y ahí es donde aparece el límite ético que hemos puesto en las clínicas de reproducción, que son los 50 años. Los 50. Ujú. Otra pregunta. ¿Para poder realizar el método ROPA, la madre donante debe cumplir un IMC? A ver, primero, el método ROPA es un tratamiento de reproducción asistida que se realiza en parejas de mujeres lesbianas que están casadas, que consiste en que una de ellas se estimulan los ovarios de esa mujer, esos óvulos se extraen, se fecundan o se inseminan con espermatozoides de bancos de semen, y los embriones o el embrión, esa mujer lo cede a su pareja, ¿vale? A su mujer, a su pareja mujer. Y el niño se desarrolla en el útero de su pareja. Ese es el método ROPA, ¿vale? Ahora, el índice de masa corporal es un índice de masa corporal, es una relación que se saca entre el peso y la talla, donde tener un índice de masa corporal sobre 28 o sobre 30, ya hablamos de sobrepeso o obesidad, se asocia a menores resultados en reproducción asistida, mayores tasas de aborto, menores tasas de embarazo, mayor tasa de problemas durante el embarazo de hipertensión, diabetes, parto prematuro, etc. Por lo tanto, el índice de masa corporal afecta en cualquier tratamiento de reproducción asistida, no solo el ROPA, y afecta en la concepción también natural, es decir, en cualquier forma en que la mujer se embarace, un índice de masa corporal va a ser un problema. Uh-huh. Tengo 46 años y todavía tengo menstruación. Tengo 3 hijas de mi matrimonio anterior y ahora llevo 7 años con mi nueva pareja y no hemos utilizado ningún método anticonceptivo. ¿Por qué no puedo quedarme embarazada? Bueno, a ver, la edad era 46 años, ¿no? 46 años. Bueno, la respuesta de por qué no se ha embarazado en los últimos 2 años es por la edad, directamente, eso es la principal causa. Ahora, lleva 7 años, eso significa que empezó a buscar un embarazo a los 39 años con su nueva pareja. Sí. Ahí, al cumplir los 40, ya debió haber consultado con un especialista en fertilidad o reproducción, porque hay que hacer un estudio, ver si hay un factor seminal. Por mucho que ella tenga hijos anteriores, hay que ver si sus ovarios siguen funcionando bien, si tienen una buena reserva ovárica, etc. Pero hoy, con 46 años, independiente de los resultados de los estudios que se hagan, probablemente, no probablemente, la única alternativa va a ser recurrir a una fecundación in vitro con donación de óvulos. Uh-huh. Vale. Otra pregunta. Quiero planificar la maternidad y congelar óvulos. ¿Cuál debería ser la edad máxima para luego fecundarlos y tener un embarazo seguro? 2 cosas. Como dije al principio, la fertilidad es máxima a los 20 años, pero viene cayendo, cae más rápido después de los 37 años. Por lo tanto, la herramienta de guardar óvulos para preservar la fertilidad de una mujer que quiere retrasar su maternidad, lo ideal es hacerlo antes de los 35 años. Eso sería lo ideal, ¿vale? Eso es para guardar óvulos. Ahora, ¿cuál es la mejor edad para buscar un embarazo? Bueno, la recomendación, independiente de cómo se embarace la mujer, la recomendación es que ese embarazo sea lo más pronto posible, porque mientras más joven es la mujer, tiene mejores posibilidades de enfrentar la evolución del embarazo en forma sana. Después de los 38 o 40 años,
Si bien es cierto, con las técnicas de reproducción asistida, ya sea por ovocitos propios o con donación de óvulos, podemos y tenemos buenas tasas de gestación, pero no es lo mismo cuando una mujer enfrenta un embarazo, independiente cómo lo haya logrado a los 45 años que a los 35. Después de los 40, como digo, independiente de cómo se haya logrado ese embarazo, hay más riesgo de hipertensión, de diabetes gestacional, de parto prematuro, de restricción del crecimiento, etcétera, etcétera, de parto por cesárea, etcétera. Entonces, edad para vitrificar si quiero retrasar mi maternidad antes de los 35. Edad para utilizar esos óvulos y buscar un embarazo lo más pronto posible. Ese es el mensaje, diría yo. Otra pregunta. Llevamos 2 años sin ningún método anticonceptivo y aún no tenemos un bebé. ¿Cuánto tiempo hay que intentarlo antes de decir que tenemos algún problema de infertilidad? Ahí la respuesta yo creo que ya la he dado en preguntas anteriores. Ahí ya es tiempo de consultar. A ver, la infertilidad, como digo, se define como la imposibilidad de lograr un embarazo evolutivo después de un año de estar buscando o teniendo relaciones regulares sin métodos anticonceptivos. Por lo tanto, en esa pregunta, la recomendación es que tienen que consultar ya con un especialista. Vale. Otra pregunta. ¿Es verdad que la fertilidad se reduce con el estrés? ¿Influye el estrés para quedar embarazada? Si me hago un tratamiento, igual tendría que eliminar los niveles de estrés en mi vida. Ahí la respuesta tiene dos canales. Uno, primero tenemos que diferenciar el estrés patológico, es decir, hay un estrés a nivel del sistema nervioso central que se ve, por ejemplo, en pacientes con una extrema delgadez o en pacientes con una obesidad mórbida, en atletas, por ejemplo, atletas de élite donde las gimnastas, por ejemplo, etcétera. Ese tipo de situaciones de estrés físico, entre comillas, producen situaciones endocrinas que se asocian a problemas de fertilidad, porque una mujer, una gimnasta, por ejemplo, puede estar sin regla por el efecto del deporte, y eso hace que obviamente no se produzca el embarazo, ¿vale? Lo mismo, una obesidad mórbida va a afectar a nivel, por un estrés físico a nivel del sistema nervioso central, va a hacer que el varón disminuya su producción de espermatozoides o la mujer tenga ausencia de regla, etc. Ese es un tipo de estrés. Y obviamente, si yo quiero buscar un embarazo cuando tengo ese tipo de situaciones, lo que tengo que hacer es manejar la condición que me está produciendo ese estrés. Ahora, el otro lado de la respuesta es el estrés que tenemos todos los días. El de coger el coche, el de coger el metro, etc. Ese estrés va a influir en cómo yo enfrente la situación de la fertilidad, principalmente. Me explico. Una paciente o un varón estresado y que está buscando embarazo, obviamente lo que menos va a tener ganas cuando llega a su casa probablemente sea tener relaciones sexuales. Por lo tanto, no va a ser un problema de fertilidad, sino que va a ser un problema de ganas de buscarlo, por decir alguna forma. Ahora, si ya pasamos la barrera de la búsqueda y llegamos a un tratamiento de reproducción asistida, yo diría que el 100% de las parejas que vemos todos los días, los que nos dedicamos a esto, todas tienen un grado de estrés a cuesta. La diferencia está en que es un estrés normal. Ahora, ¿ese estrés afecta el resultado? No. Los resultados, las tasas de embarazo, etcétera, no van a afectar o no se van a ver afectadas por ese tipo de estrés. Pero sí van a afectar en cómo las parejas enfrentan el proceso. Es decir, yo voy a tener un grupo si está estresada, esa paciente va a entrar a mi consulta nerviosa, ansiosa, no sé si lo he hecho mal, que ayer sentí una puntada o un pinchazo, etcétera, que va a influir a nivel de su concepción de cómo está enfrentando el proceso, pero no en el resultado. Ahora, de estas 100 parejas que están estresadas, que es normal que tengan ese estrés, la gran mayoría lo puede manejar, y lo puede manejar sola, manejar ese estrés. Pero hay un porcentaje que ese estrés va a ser patológico y que va a necesitar ayuda probablemente, que son las menos, pero que lo va a necesitar. Y ahí es donde hay que acudir a redes de apoyo,
psicólogo, su psiquiatra, su médico de cabecera, es decir, con la persona que ella tenga más confianza, pero puede que necesite un poco de ayuda. Pero para enfrentar la situación de estrés, no para mejorar los resultados. Ajá. Otra pregunta nos dice, hemos estado en consultas y ni mi marido ni yo tenemos problemas. Está todo normal. ¿Por qué no nos podemos quedar embarazados entonces? A ver, nosotros, para que se produzca un embarazo, tiene que haber un ovario que produzca un óvulo, ese óvulo lo tiene que captar la trompa de falopio, tiene que haber espermatozoides que hayan sido dejados en la cavidad vaginal, esos espermatozoides se tienen que haber activado, avanzar por el útero, pasar hacia la trompa, y en el tercio externo de la trompa, uno de esos espermatozoides que ha logrado llegar a ese extremo de la trompa tiene que fecundar el óvulo, ese óvulo tiene que empezar a dividirse, ahora transformado en un embrión, ese embrión ahora tiene que ser transportado por la trompa hacia el útero, el embrión cuando llega al útero tiene que implantar y recién ahí, a los días posteriores, la mujer se va a enterar que está embarazada o que está embarazada. Bueno, cuando nosotros estudiamos una pareja que tiene problemas de fertilidad, lo que hacemos es estudiar todos los ingredientes de este bizcocho que se llama embarazo, por decirlo de alguna forma. Es decir, evaluamos el semen, vemos el número, la movilidad, la morfología de los espermatozoides, evaluamos con una ecografía la forma del útero, el aspecto de los ovarios, vemos la función de los ovarios con un estudio hormonal, estudiamos las trompas con una radiografía que se llama histerosalpingografía. Es decir, cuando le decimos a una paciente, mire, usted tiene un problema de fertilidad, pero todos sus estudios son normales. Lo que le estamos diciendo, mire, queremos un bizcocho, tengo los mejores ingredientes, pero el bizcocho no me sale. Entonces ahí hay que saber que no es que no exista una causa, es que no sabemos la causa que está, porque alguna causa tiene que haber. Entonces, probablemente a lo mejor es un problema de fecundación. Puede ser un problema de transporte de los espermatozoides al tercio externo de la trompa. Puede haber un problema en la división inicial del embrión. Puede haber un problema del transporte de la trompa del embrión hacia el útero. Puede haber un problema de implantación. Es decir, son muchas cosas que no podemos estudiar. Es decir, cuando a una pareja le decimos está todo bien, no significa que no haya una causa. Significa que lo que podemos estudiar y analizar está normal. Y eso entra del grupo de causas que se llama infertilidad de causa desconocida, donde tenemos que al final aplicar una técnica de reproducción para buscar el embarazo, independiente de que no hayamos podido lograr encontrar una causa. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad tanto en hombres como en mujeres? Ahí yo creo que el 50% aproximadamente de la familia, de las parejas, perdón, son causas compartidas. Es decir, solamente, primero, hay un porcentaje que no encontramos una explicación. El 50% aproximadamente son causas compartidas, tanto del varón como de la mujer, y el otro porcentaje o es solo la mujer o es solo el varón. En el caso de la mujer, la principal causa de infertilidad son los problemas ováricos, de función del ovario, de ovulación. Le siguen los problemas en las trompas y después los problemas uterinos o del cuello del útero. Y en el caso del varón, las principales causas son alteraciones en el semen, porque la principal prueba del varón es el seminograma, y ahí cerca del 50-70% de los varones que nosotros evaluamos tienen un problema en el semen. Y que ahí van problemas desde el número de espermatozoides, de la movilidad de los espermatozoides, del tipo de movilidad, etc. Es decir, pero más o menos hay que quedarse con la idea de que cerca del 50% son causas compartidas tanto del hombre como de la mujer. Por eso que el problema de fertilidad es un problema de pareja, no solamente de la mujer o del varón. Uh-huh. Doctor, ¿hay signos o síntomas de que se esté sufriendo infertilidad? A ver, la infertilidad es un problema de salud, definido por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud, digamos, pero que es una entidad que no da síntomas. El síntoma es que no se embaraza la pareja. Ese es el principal síntoma. No me embarazo. Y ahí los síntomas que pueden haber son que puedan tener las parejas son los asociados a las probables causas de la infertilidad. Es decir, una mujer donde la infertilidad es por un problema de ovulación,
a lo mejor esa paciente va a tener síntomas del síndrome de ovarios poliquísticos, es decir, no le va a bajar la regla con regularidad, va a tener hirsutismo, es decir, exceso de vello, va a tener tendencia a la obesidad, etc. Es una paciente que tiene endometriosis, que es una causa de infertilidad. La endometriosis va a producir dolor importante con las reglas. En su revisión a lo mejor un día le van a encontrar un quiste en los ovarios, etc. Si el problema es un problema tubárico, eso no da síntomas. Probablemente lo que dio síntomas en su tiempo fue una infección que tuvo a nivel ginecológico, que dio síntomas en su momento, pero que a los 10 años después se manifestó como un problema en la trompa. Es decir, síntomas en sí, el síntoma y el signo es ausencia de embarazo. No hay otro, nada más que pueda haber. Lo otro ya son síntomas o signos de la patología que está asociándose a la infertilidad. Ajá. Doctor, ¿cuáles son los principales métodos de tratamiento de la infertilidad? En general, los tratamientos pueden ser los que realizamos, las clínicas de reproducción asistida, podemos dividirlos en tratamientos de baja complejidad y de alta complejidad. Los de baja complejidad hay dos tipos. Uno que se llama relación sexual dirigida o inducción de la ovulación. Ese consiste en que se realiza un seguimiento de la ovulación y en el momento en que la mujer ovula o está ovulando, recomendamos mantener relaciones sexuales. Ese es el tratamiento más sencillo, que generalmente está indicado en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que tienen problemas de ovulación, que afecta, como yo diría, de cada 100 parejas a unas 3 o 4 parejas. El siguiente escalón se llama inseminación artificial, en que ahí nosotros estimulamos la ovulación, controlamos un poco la ovulación, y en el momento de la ovulación vamos a preparar una muestra de espermatozoides del varón, fresca, y los vamos a depositar dentro del útero, ya no en la vagina, sino que dentro del útero. Eso se llama inseminación artificial. Y después ya vienen los de alta complejidad, donde de alta complejidad es la fecundación in vitro, donde estimulamos el ovario, extraemos los óvulos, en el laboratorio los vamos a inseminar con ICSI, con espermatozoides del varón o de banco de semen, se van a cultivar embriones en el laboratorio, y generalmente al 5.º día es cuando vamos a dejar o depositar un embrión dentro del útero de la mujer. Eso se llama fecundación in vitro. Y dentro de la fecundación in vitro, como dije antes, tenemos la técnica del ICSI, que consiste en inyectar el espermatozoide dentro del óvulo, eso es para la fecundación. También dentro de la fecundación in vitro tenemos la fecundación in vitro con donación de ovocitos, que es otra técnica también compleja, y también podríamos dejarla dentro de este grupo a la fecundación in vitro con estudio cromosómico de los embriones antes de transferirlos al útero, que también es una técnica indicada en algunas parejas. Eso más o menos. Vale. Una persona nos pregunta si existen listas de espera en el Centro Gutenberg para los tratamientos. No, en general aquí nosotros tenemos esa gran ventaja de que no existe la lista de espera. Yo siempre digo que la lista de espera aquí es la regla, porque generalmente los tratamientos de reproducción asistida empiezan con la regla, entonces nuestra lista de espera es cuando baje la regla de la pareja para empezar su proceso. ¿Vale? Pero sí hay que decir algo, que desde que yo enfrento a una pareja en la primera visita y que yo solicito un estudio de fertilidad, muchas parejas tienen la ansiedad de empezar ya, de cuanto antes, y quiero hacerlo cuanto antes. Pero lamentablemente hay muchas pruebas que nosotros pedimos y solicitamos que necesitan su tiempo, que hay que hacerlas en un momento determinado del mes o del ciclo de la mujer, y eso obliga a que hay que tener paciencia. Es decir, a veces hay que esperar la siguiente regla para los estudios, venir a la consulta para mostrar los resultados. Por lo tanto, muchas veces, para empezar, hay que esperar, finalmente pasan 2 meses, pero no porque tengamos lista de espera, sino porque hay que esperar los resultados de los estudios que pedimos. Bueno, vamos con las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sé que estoy en el momento más fértil del mes? Perdón, pero no escuché bien. ¿Cuándo sé que estoy en el momento más fértil del mes? A ver, ahí si la mujer tiene ciclos regulares, es decir, cada 28 días, ahí en esa mujer ideal, entre comillas, o media, o promedio, se supone que la ovulación es el día 14. Por lo tanto,
su día más fértil van a ser los 2 días previos al día 14, es decir, desde el día 11 en adelante hasta el día 14. Y esto viene dado porque cuando la mujer se acerca a la ovulación, empieza a producirse una especie de moco a nivel del cuello del útero. Ese moco la mujer lo siente y ese moco se va haciendo cada vez más filante, más claro, más abundante, muy similar a una clara de huevo. Cuando el moco tiene esas características es porque está en el periodo más fértil del ciclo. Desde el momento en que la mujer ovula, ese moco se transforma en un moco escaso, grumoso, espeso, que impide o imposibilita o dificulta el ascenso de los espermatozoides al útero, por lo tanto ya la probabilidad de embarazo disminuye. Pero cuando la mujer no tiene ciclos regulares, esto es un poco complicado saberlo, a no ser que la mujer se conozca muy bien las características de su flujo. Por lo tanto, al final, la recomendación es mantener relaciones sexuales regulares. ¿Cuánto? Mínimo 2 o 3 veces a la semana. Porque teniendo o manteniendo relaciones sexuales 2 o 3 veces por semana como mínimo, porque un máximo no hay, como mínimo, se asegura que siempre va a haber un número de espermatozoides esperando esa supuesta ovulación. Entonces no tiene sentido mucho estresarse un poco buscando los días fértiles, a no ser que las parejas tengan relaciones sexuales muy puntuales y ahí haya que afinar un poco la puntería de la diana. Vale. Y vamos con la última. ¿Qué posibilidad hay de quedarse embarazada de 2 o más bebés tras un tratamiento de reproducción asistida? Bueno, hoy en día la probabilidad y el objetivo de todos los centros de reproducción asistida debería ser evitar al 100% el embarazo múltiple, porque esa es una complicación, no es un éxito. Es una complicación porque el embarazo múltiple se asocia a parto prematuro, a problemas importantes y graves en los recién nacidos y problemas que pueden durar toda la vida del niño. Entonces, el objetivo es disminuir la incidencia del embarazo múltiple. Ahora, hay situaciones en las cuales esas probabilidades se nos escapan a nuestro control. Por ejemplo, en una inseminación artificial donde yo he estimulado la ovulación, el riesgo de embarazo múltiple es de un 10% aproximadamente, es decir, de cada 100 embarazos, 10 son múltiples, que es una estrategia, una cifra que es difícil de manejar. En la fecundación in vitro, eso yo lo puedo manejar fácilmente manejando el número de embriones que yo transfiero. Si yo pongo un embrión, transfiero un embrión, la probabilidad de embarazo gemelar es de 1 en 1000 o menos, porque igual ese embrión se puede dividir. Ahora, si yo pongo 2 embriones, ya esa tasa de embarazo múltiple sube al 20-30%, y eso es lo que hay que evitar. Bueno, pues esta ha sido la última pregunta, doctor. Vamos a dar por finalizado aquí este consultorio. Creo que hemos aclarado bastantes dudas de la gente que nos ha mandado sus cuestiones en un día, hoy 4 de junio, en el que se celebra el Día de la Fertilidad. Tan solo ya me queda despedirme, agradecer su presencia aquí en este consultorio y agradecer a toda la gente que nos ha enviado sus preguntas y hasta la próxima. Doctor, muchas gracias. Yo agradecer también a vosotros, a la opinión de Málaga, y dar el mensaje en este Día de la Fertilidad de que el pronóstico reproductivo de una pareja en estos momentos, con los adelantos que tenemos, los conocimientos que tenemos, es muy bueno, muy halagüeño. Es decir, si una pareja me pregunta, doctor, ¿qué probabilidad tengo de embarazarme? Yo le tengo que contestar que es cercano al 100%. Lo que pasa es que no sabemos cómo ni cuánto nos vamos a demorar en lograr ese objetivo, ¿vale? Así que el pronóstico es bueno, pero eso no significa que confiemos 100% en los centros de reproducción, porque nosotros solamente trabajamos con lo que las parejas nos aportan, y eso significa que el consejo es estilos de vida saludable, una vida sana, intentar no retrasar la maternidad, y si eso es inevitable, existe la herramienta de la preservación de la fertilidad como prevención de la infertilidad, y esto va a ir a cada día mejor, ¿vale? O sea, de nosotros depende, digamos, de los profesionales que facilitar un poco a este camino, que a veces se hace difícil en algunas parejas, pero que es bastante halagüeño. Pues dicho queda, doctor.
Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao.